Hola amigos, ¿qué tal? Continuamos con nuestros videos relacionados con el dinero, ¿sí? Y en esta oportunidad vamos a tratar de responder a una interrogante. ¿Por qué el oro se convirtió en el dinero universal? En el video anterior, que si no lo han visto pueden verlo en este mismo canal, señalamos que en una determinada comunidad una mercancía se convirtió en el equivalente general, es decir, se convirtió en dinero, ¿sí? En forma limitada, porque se demandaba ya no por su valor de uso, sino por su valor de cambio. En otras palabras, pusimos como ejemplo la gallina. La gallina ya no se demandaba para hacer un caldo de gallina, sino porque teniendo la gallina uno podía cambiarlo más fácilmente por cualquier otro bien o producto, ¿no? Eso fue en una comunidad. En otras comunidades, otras mercancías jugaron ese mismo papel, ¿no? Tales como las conchas marinas, tales como el tabaco, ¿no? Eh, la sal, por ejemplo. Y este tema de la sal es un tema muy interesante porque en el Imperio Romano, ¿no? Se valoraba mucho la sal debido a sus propiedades medicinales, como el de curar heridas, el de cortar hemorragias, ¿no es cierto? Inclusive como un desinfectante, etcétera, ¿sí? Entonces, en el Imperio Romano a los funcionarios públicos y a los soldados se les pagaba con sal, ¿no? Es por eso que de ahí viene el término de salario. Actualmente el pago que se hace a los trabajadores se denomina salario como un recuerdo de aquellas épocas. Bien, pero estos diversos mercancías tenían múltiples problemas. Por ejemplo, cuando el dinero era el ganado, ¿no? De ahí viene el término pecuniario, por ejemplo, que es una derivación de pecuario. Cuando el dinero era el ganado, ¿cómo pagar cuando lo que había que entregar era un cuarto de ganado? ¿No es cierto? O sea, porque no era divisible el ganado, no es divisible el ganado, ¿no? Y con la misma sal ocurría el mismo problema. Si llovía, si se mojaba, pues simplemente se perdía valor. Es decir, había una serie de problemas que tenían las diversas mercancías y por ese motivo, el papel de equivalente general fue pasando de diversas mercancías hacia los metales y finalmente terminó en el oro, ¿no? Ahora, ¿por qué el oro cumple estas funciones? Muchos piensan que es por la escasez, pero si revisamos, ¿no es cierto? La bibliografía nos encontramos con que no, el oro es escaso, sí, pero hay otros bienes que son más escasos, como por ejemplo el platino. Pero ocurre que para poderlo fusionar se requiere 1700 grados centígrados y eso hace pues muy difícil, digamos, hacer moneda, por ejemplo, ¿no? El hierro igualmente es otro metal que podría haber cumplido las funciones en vez del oro, pero el problema del hierro es que se oxida, ¿no? Entonces tenemos el oro que no se oxida y que tampoco es tan abundante como el hierro, ¿sí? Entonces, esas son algunas características que permitieron, ¿no es cierto?, que el papel de equivalente general o de equivalente universal o de dinero pasara por diversas mercancías y finalmente terminara en el oro. También hay otra característica que se menciona. Por ejemplo, el oro ha encandilado a lo largo de la historia a muchas personas por su color, que muchos lo han considerado, ¿no? Que muchos lo han visto o lo han identificado como el rostro del sol, por ejemplo, ¿no? Esta pregunta de por qué el oro se convirtió en dinero, dado que data desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya fue respondida innumerables veces. Yo quiero mencionar aquí solamente una que es bastante antigua, porque es la de un gran sabio griego que fue Aristóteles, quien se hizo esta misma pregunta. Y él dio una respuesta que me parece que todavía es válida en estos tiempos. ¿Por qué el oro? ¿No es cierto? Y él da 5 motivos. El primer motivo dice porque es durable. Efectivamente, el oro es durable, no es como la sal o cualquier otra mercancía que se degrada y puede extinguirse. Es durable en el tiempo, ¿no es cierto? Otra característica que ya mencionamos también es que es divisible. Es decir, el oro se puede partir en pequeñas porciones
Y cada porción, ¿no es cierto?, tiene un valor, al igual que los otros pedazos de oro, ¿verdad? Entonces, el oro es divisible, se puede dividir en pequeñas partes y mantiene su valor, ¿no? Que es proporcional al tamaño, lógicamente, del trozo de oro. La tercera característica es porque es consistente, dice Aristóteles. Tiene el mismo aspecto siempre y se puede reconocer, ¿no es cierto? En ese sentido, por ejemplo, es diferente al de la plata, porque la plata va perdiendo, ¿no es cierto? Lo que han visto un artefacto de plata se dan cuenta que no es el mismo que en sus inicios, ¿sí? Otra característica es porque es conveniente. ¿Por qué es conveniente? Porque en pequeñas porciones el oro puede mantener una gran cantidad de valor, ¿no? O sea, no sé, imagínense la persona que tuviera una gran cantidad de dinero en ganado, pues requeriría una gran cantidad de animales, etcétera, etcétera, ¿no? Para tener una gran cantidad de valor. Sin embargo, en el oro, en una pequeña, ¿no?, en una pequeña piedra o en un pequeño lingote, tiene almacenado una gran cantidad de valor. Otra característica finalmente, y que es muy importante, es que tiene un valor intrínseco, ¿cierto? O sea, el oro no solamente tiene valor como dinero, sino que también puede ser utilizado como mercancía. Se usa mucho, por ejemplo, en la joyería, y también se usa ahora inclusive en muchos artefactos tecnológicos. Eso es pues lo que lo diferencia con los billetes del Banco Central, que también cumplen el papel de dinero. Porque los billetes del Banco Central, su valor intrínseco es prácticamente cero, ¿cierto? El valor de un billete de $100, 100 euros o 100 soles es el valor de lo que cuesta un trozo de papel. O sea, cercano a cero, y no el valor que dicen representar. En cambio, el oro tiene un valor intrínseco, ¿no? En conclusión, el hombre ha buscado, ¿no es cierto?, una mercancía que le sirva como intermediario para satisfacer su necesidad de intercambio. Y en esa búsqueda, en ese camino, encontró el oro. Y hasta ahora el oro se convierte en el dinero, en el último refugio. Cuando las crisis bursátiles, cuando las crisis económicas se agudizan, inmediatamente la gente, los inversionistas, ¿a dónde recurren? Pues al oro, ¿no? Al oro físico. Y ahora, en los últimos años, lo están haciendo al oro digital, que es el Bitcoin. Pero ese es un tema que trataremos en su debido momento. Estamos en el camino del dinero, porque como dijimos, para entender el dinero de hoy día, tenemos que entender cómo surgió, cómo evolucionó y cómo llegó hasta el lugar donde estamos. Nada cae del cielo y se convierte en realidad. Todo es producto de un proceso. Bien, amigos, suscríbanse al canal y no se pierdan el próximo video, en donde veremos de cómo hasta las piedras cumplieron la función de oro. Bien, amigos, hasta la vista. Nos vemos. Chao.